Doy paso a la ponencia de Diego Guerrero, que como ya sabéis tiene por título Observaciones acerca de la teoría del valor en Marx. Después haremos un descanso para arreglar el problema con la traducción. Buenos días y... ¿queda bien? Buenos días y gracias a los organizadores, César y los demás. En realidad, a ver si puedo superar el catarrazo que tengo y se me escucha bien. En realidad el título es el que aparece ahora ahí y he visto que en algunos papeles sigue apareciendo el antiguo, en otros este. Bueno, da igual, ¿no? Lo que quiero es hablar un poco del lado de economista de Marx, que en una facultad de filosofía o con estudiantes puramente o mayoritariamente filósofos, pues tiene su interés también, y un poco defenderlo de la acusación de economicista o algo así, pero en fin, sobre todo aprovechar también para establecer un diálogo con Heinrich, que me parece que tiene un libro muy interesante, pero con el cual discrepo en algunas cosas, y bueno, animar a... El objetivo es animar a que los estudiantes estudien todas estas cosas que son realmente importantes y que son además difíciles, por tanto exigen un esfuerzo continuado y grande para seguirlas. Yo he hecho una presentación a base de diapositivas muy larga, pero con la idea de saltarme algunas, ir muy despacio, en algunos casos, en otros muy rápido, y si hace falta, pues algunas para usarlas para el debate o lo que sea, o para ampliar posibles intereses particulares de alguien que pregunte lo que sea. Bien, o sea, entonces vamos a ver aquí en el ratón, a ver si esto... El índice, entonces, aparte de la introducción, pues es la teoría monetaria del valor, que es como podemos llamar así para andar por casa a la teoría que propone Heinrich. En la historia de la teoría laboral del valor, la teoría laboral del valor es como suelo llamar a la teoría del valor-trabajo, más popular esta segunda denominación, ¿no? En segundo lugar, aportaciones y limitaciones de esa interpretación, y a partir de ahí desarrollo lo que sería mi interpretación a partir de un esquema del valor o de una serie de categorías de valor que creo imprescindible usar para que se pueda entender el capital y lo que es la realidad actual, porque se habla de valor y Marx habla de valor en muchos sentidos. En particular el problema de la transformación. Otra cosa polémica, porque no todo el mundo está de acuerdo en que hay una demostración en Marx de la teoría laboral del valor. Y después las grandes tendencias, un poco para completar lo que sería el contenido de la teoría. No es el momento de explicar todo el contenido de la teoría laboral del valor, pero algunas cosas las ha dicho ya César, otras pues no se pueden decir, pero voy a hablar de la proletarización, de pauperación, la tendencia de la tasa de ganancia, las crisis, etc. Bien, estas dos van juntas, fijaos, en el libro de Heinrich, al principio me dedico a eso, se hace una crítica de lo que sería, lo que pasa aquí como el punto 2, el marxismo tradicional. A continuación él señala el marxismo occidental y la nueva lectura de Marx, dentro de la cual se encuadra la teoría monetaria del valor que él defiende, ¿no? Pienso que está un poco incompleta en la medida en que no se tocan en esa exposición, me temo, como siempre, perdonadme un segundo, la pague. ¿Cómo se apaga esto? Siempre lo mismo, ¿no? Entonces, decía que Marx, por supuesto, hizo una crítica del sistema de categorías de la economía clásica, pero se olvida a veces que dedicó la mayor parte de su vida activa de trabajador a estudiar a economistas, no solo a filósofos, y efectivamente empezó cuando joven, sobre todo estudiando
filosofía, historia, etcétera, etcétera, pero cada vez más estudiaba economistas. Los asimiló, los desentrañó, los criticó y elaboró un sistema nuevo, con categorías nuevas, etcétera, pero su materia prima era el pensamiento de los otros economistas. Digo otros economistas porque no hay contradicción en realidad. Él, por ejemplo, de pasada una vez, criticando a Proudhon, ¿no?, decía aquello de que Proudhon tiene fama en Alemania, ¿cómo es? Tiene fama en Francia de ser un buen filósofo y en Alemania de ser un buen economista. Y dice, yo en calidad, en la doble calidad de alemán y no sé si dice de alemán y de economista, quiero protestar contra este doble error, ¿no? Bueno, o sea, ahí es la única vez que se considera economista, pero claro, aquí no se trata ni de títulos, ni de corporativismos, ni nada. Yo creo que todo el mundo tiene que estudiar el contenido de estas teorías, sean adscritas a un campo o a otro, ¿no? Pero efectivamente la economía burguesa actual, desde que murió Marx, pues ha aportado un montón de cosas, ha desarrollado un montón de cosas, muchas puramente ideológicas, otras aportaciones técnicas importantes que pueden servir y de hecho hay que usar, y por tanto todavía está por desarrollar, en gran medida se ha hecho, pero continuamente hay que hacer la crítica de esas categorías de la economía burguesa contemporánea, ¿no?, desde 1883 acá, ¿no? Y por tanto también hay que hacer un estudio de las teorías alternativas del valor que proponen esos economistas y que se reflejan en los manuales convencionales que se venden por todo el mundo, enseñando la teoría de la utilidad marginal del consumidor, etcétera, etcétera, y que no hay que olvidar que surgen en gran medida como una reacción ideológica a la teoría laboral del valor llevada a sus consecuencias, a sus últimas consecuencias, que eran pues la demostración de que el trabajo está explotado por el capital, que el capital es trabajo impagado, acumulado en el pasado, por tanto es algo que pertenece a los trabajadores y es algo que volverá a los trabajadores en cuanto los trabajadores tomen conciencia de que la solución de los problemas que tienen y los intereses materiales y espirituales que tienen solo lleva a esa solución, ¿no? Es decir, a recuperar lo que es suyo y en un estado no sé, de duermevela o de inconsciencia absoluta, pues provisionalmente está en manos de otros. Bien, por tanto, aparte de estas corrientes que cita Heinrich, pues yo creo que hay que estudiar todas esas teorías alternativas de la economía. Por ejemplo, en el marxismo occidental de los años 20, 30, etcétera, pues en la escuela de Frankfurt, pues normalmente se imagina a un economista muy importante, un intérprete muy valioso de la teoría de Marx, que es Henry Grossman, el polaco, por no hablar de otros economistas, diríamos, que han hecho nuevas lecturas ajenas a esta tradición de Kautsky y de Lenin, por otra parte, desde la izquierda o desde el marxismo o desde la teoría laboral del valor, como me gusta más a mí, desde Rubin en los años 20, Rondolsky, Mackey, no se trata de hacer una lista exhaustiva, o la gente que sigue viva y está dando interpretaciones como la nueva interpretación, la Temporal Single System Interpretation, etcétera, Shaker, todo esto, ¿no? Y después hay economistas que incluso algunos se llaman marxistas, como los marxistas analíticos, etcétera, que rechazan la teoría laboral del valor. Todo eso, evidentemente, también hay que estudiarlo, asimilarlo, y no solamente las cuestiones más de, digamos, filosóficas para entenderlo, ¿no? Bien, entonces yo creo que esa es una limitación, pues se prescinde de una parte de lo que es la historia de la materia. Me salto algunas cosas. Fijaos, yo creo que todo esto no lo podemos saltar. Yo tengo aquí una serie de... Vamos, no saltar, pero ir muy rápido, todo esto... No tan rápido. Me refiero a que creo que tengo una hora y yo me quiero concentrar en la parte del final. Pero fijaos, aquí hay un repaso. La teoría utilitarista, la utilidad marginal, pues ha sufrido distintas versiones, o ha tenido distintas versiones desde que nace en los años 1870 en adelante, como respuesta, ya digo, a la teoría laboral, ¿no?, que con la idea de que es cardinal, se puede medir, etcétera, etcétera,
hasta que poco después cambia en un enfoque ordinalista, las famosas curvas de indiferencia. Después llega Samuelson, recién muerto, en el año 38, y elabora la teoría de la preferencia revelada, que finalmente es la admisión neoclásica de que no hace falta la idea de utilidad marginal para derivar la curva de demanda individual ni la curva de demanda de mercado, por tanto, que todo el esfuerzo anterior neoclásico no lleva a ningún sitio, pero evidentemente eso hay que ocultarlo, ¿no? Desde el punto de vista de los neoclásicos, de la economía burguesa, llegar a la conclusión de que la alternativa que habían propuesto a la teoría de Marx no era válida, pues era algo bastante desagradable. Entonces utilizaron la estrategia del calamar de echar tinta para que no se notara. Y lo que eso produjo fue que, por ejemplo, Samuelson durante 60 años ha estado publicando un manual que es el libro más vendido, el manual de economía más vendido en todo el mundo, donde se explica la utilidad marginal como si él no hubiera escrito los artículos, demostrando que es algo superfluo y que se puede prescindir y que es aconsejable usar otra vía para explicar el comportamiento del consumidor, ¿no? O bien los desarrollos de otros autores que, por ejemplo, han pasado, sobre todo en el contexto de la teoría del equilibrio general, pues a la teoría axiomática general de la elección, o directamente a prescindir de las ideas de cuáles son los fundamentos de la demanda de los consumidores. Por ejemplo, en este último caso, lo que sería el punto 5, estaría el penúltimo premio Nobel Krugman, que tiene un manual de introducción a la economía, si lo abrís, y con él hay otros muchos casos similares. Oye, el consumidor puede construir una lista de demanda, ¿no? Y la expresión gráfica de esa lista de demanda, es decir, la correspondencia entre precios y cantidades, es la curva de demanda. Entonces ya no aparece la utilidad marginal detrás de esa curva de demanda, etcétera, etcétera. Fijaos que en el fondo el objetivo de toda esa teoría es ideológico, porque lo que se trata de transmitir es la idea de la soberanía del consumidor, que es uno de los pilares centrales del liberalismo económico y de la economía procapitalista. En la medida en que la demanda refleja la utilidad del consumidor, la satisfacción, la felicidad, etcétera, etcétera, y se demuestra, tengo ahí, lo veremos luego, gráficamente, por ejemplo, se ilustra gráficamente la idea de la mano invisible de Adam Smith, ¿no? El centro del liberalismo, en el sentido de que la oferta se ajusta a la demanda, es decir, las empresas terminan produciendo, después de los ajustes necesarios para que eso sea así, lo que la demanda necesita, lo que en el mercado aparece como demandantes, ¿no? Pues entonces la conclusión que sacan estos economistas es, pues esto es la democracia. Los consumidores votan, las empresas se someten a sus órdenes, la idea de la soberanía del consumidor. Por eso, incluso los defensores neoclásicos de la tesis de la simetría entre la oferta y la demanda, ellos dicen el valor se explica por el valor de equilibrio, el precio de equilibrio, se explica por la interacción de la oferta y la demanda. Y se hace el símil debido a Marshall, el símil de Marshall de la metáfora de las tijeras, ¿no? Es decir, igual que unas tijeras no se puede decir de ninguna de las dos hojas por separado que corta la tela, sino que son las dos, en el caso de la oferta y la demanda pasa igual. Pero aparte de esa simetría, en el fondo uno lee todos estos libros y ve que lo fundamental para ellos es la demanda, ¿no? Por eso, porque encubre o, digamos, sirve de telón de fondo para las ideas liberales más extremas, ¿no? Y entonces todo eso, pues habría que irlo viendo con mucho detalle. Yo aquí no tengo tiempo, se ven las contradicciones internas de las propias teorías. Por ejemplo, fijaos la trampa de los últimos años, de los manuales de equilibrio general de los años 70, el año 90, etcétera. Pues es sencillamente invertir el asunto, ¿no? Si la utilidad debería servir como alternativa al trabajo para explicar los precios, aunque por supuesto la teoría laboral no es solo una teoría de los precios, ¿no? Resulta que al final se termina diciendo las preferencias, donde hay preferencias hay utilidad, da igual lo que sea la utilidad, pero si hay preferencias, evidentemente preferencias hay. Pero una cosa es que haya preferencias o que haya utilidad, y otra cosa es que los precios vengan determinados por la derivada de la utilidad. A ver quién conoce la derivada de su utilidad en cada momento. Es como la derivada del odio que le tienen a los profesores, que por la derivada del odio. Bien, un poco más despacio. Bueno,
sea, entre poco tiempo y el lío del país. Sí, pero... Bien, en la teoría muchas veces renuncian directamente a profundizar en qué hay detrás del equilibrio de la oferta y la demanda, ¿no? Pero claro, los economistas les pintan unas curvas así y dicen que ese es el precio de equilibrio donde las dos curvas se cruzan. Pero como decía Marx, ¿no? Aunque en su época no había este tipo de curvas, pero la idea sí existía. Y digo, bueno, ¿y por qué en un caso se cruzan? Si estos son los ejes, ¿por qué se cruzan aquí, en otro caso aquí, en otro caso aquí? Pues evidentemente eso no se puede explicar por el mero equilibrio, sino que hay que ver qué es lo que hay detrás de las curvas, ¿no? Últimamente hay una serie de teorías del valor que proceden más bien del campo de la teoría del valor trabajo, de la teoría laboral, pero no sé, por ansias de reconocimiento académico de sus autores o por timidez política o no sé por qué, pues terminan abandonando lo que es el excedente de trabajo, lo que es la teoría laboral, y pasan a una concepción física o fisicalista del excedente. Y bueno, pues a través de una serie de métodos matemáticos sencillos, pues se llega a la conclusión de que se pueden obtener los precios de equilibrio y la tasa de ganancia simultáneamente y sin necesidad de conocer los valores. Todo este planteamiento es raffiano, neorricardiano, en realidad no es Rafa ni es Steinman, sino que viene desde principios del siglo XX, Tugan Baranovsky, otros antes o muchos después, pues se puede, digamos, se puede criticar simplemente o de forma esencial diciendo que las condiciones que tienen que reunir esas matrices A, B, que es una forma técnica de escribir los insumos materiales que utilizan las empresas procedentes de las demás empresas, ¿no? Y por otra parte, B, serían los insumos materiales que consumen los trabajadores en forma de bienes y servicios a lo largo del año. Bien, pues todo eso no puede, esas matrices no pueden revestir las características que se necesitan para que se pueda aplicar el teorema del perro en Frobenius y por tanto utilizar esa autoecuación que aparece recuadrada, donde la inversa de la tasa de ganancia es el autovalor y el vector de precios de producción es el autovector asociado a ese autovalor, si no hay un excedente de trabajo, es decir, si no hay explotación del trabajo. O sea que sencillamente no han ido a ningún sitio. Lo que pasa es que han hecho lo que hacen los neoclásicos, usar matemáticas y despistar a la gente y dar la apariencia de que dicen algo muy científico. En realidad no pueden superar la teoría del trabajo, ya hablaremos de esto otra vez al hablar de la demostración. Bien, esto es lo que decíamos antes. Fijaos, aparentemente, yo no sé, me voy a ir saltando cosas. Aparentemente la simetría tiene una base, se descubre que no, que es la simetría lo que domina, es decir, en realidad es lo que hay detrás de la oferta lo que determina el precio de equilibrio. El precio de equilibrio no es otra cosa que el precio de producción del libro tercero del Capital, ¿no? Es decir, que parafraseando o usando el instrumental geométrico de los economistas actuales, se puede transmitir las ideas de la teoría laboral del valor también. Por ejemplo, ahí tenéis una prueba, ¿no? Se puede utilizar la función de producción de la empresa, a partir de ahí derivar las curvas de costes totales, que sería la suma de variables más fijos de la empresa, y a partir de ahí los costes medios o unitarios, y a partir de ahí, añadiendo la tasa de ganancia media, pues derivar los precios. Lo tenéis en ese gráfico, ¿no? Se elige la escala óptima, lo que llaman los economistas la escala óptima del tamaño de la empresa, ¿no? Más apuntado a su técnica productiva, y fijaos, los economistas cuando pasan de la función de producción, que está invertida ahí, ¿no?, a las curvas de coste, lo que hace es, en vez de poner L, que es el eje vertical de la segunda de las cuatro gráficas, pues lo que hacen es multiplicar la cantidad de trabajo L por el precio de L, que es el salario, que se supone constante, para no complicar el problema, lo cual es lógico, pero ese salario constante entonces es un número, salario real que se supone un número, y entonces se convierte en un coeficiente, y el coste variable es proporcional al trabajo. Pero en los manuales no aparece para nada el trabajo, evidentemente, sino que aparecen costes en euros. Nosotros podemos interpretar estas curvas como costes laborales, es decir, da igual expresarlos en trabajo o en su expresión
monetaria necesaria. Por supuesto que es, como dice Marx, la expresión monetaria es la expresión necesaria de los valores, ¿no? Pero digamos en términos de medida inmanente se podría hacer la ficción de que esto también se mide en trabajo, ¿no? Entonces estos costes totales por unidad, los costes unitarios, tendrían los tres componentes C y V, es decir, capital constante, capital variable V, y el plusvalor ya convertido en beneficio o en ganancia, que es proporcional al capital invertido en cada sector, en cada tipo de mercancías. Ese precio de producción, por tanto, que coincide, parece que se oye ahora peor, ¿no?, que coincide con lo que los neoclásicos llaman el precio de oferta a largo plazo, y que identifican como el punto que está en el mínimo de esas curvas, es decir, el óptimo de explotación de la escala óptima, no es otra cosa que el precio de producción, igual que el precio de producción de Marx, él dice, coincide con el precio natural de los fisiócratas y con el precio de costo de Ricardo y de los clásicos. No hay que sorprenderse de eso, porque en el fondo están analizando la competencia y se puede coincidir perfectamente con un economista burgués, si el economista burgués se le da por intentar entender la realidad, ¿no? Lo que ocurre es que no siempre le da por eso, ¿no? Bien, entonces, eso es, ese nivel de precio de producción, C más V más B, es lo que determina que el equilibrio sea estable. Cuando estamos en un equilibrio como el 1 y la demanda se mueve hacia la derecha, por ejemplo, la gente desea cualquier precio más que antes de ese producto, evidentemente se pasaría al nivel 2 de precio y eso significaría una ganancia extraordinaria. En este sector se estaría ganando más de si el 20% es lo que se gana de media en la economía, se estaría ganando el 30 al 40%, lo cual en un sistema donde lo que se busca es el máximo beneficio y el capital se mueve libremente en busca de esa maximización del beneficio, originaría la entrada de nuevo capital a este sector, que se instalaría en forma de empresas nuevas que aumentarían su producción. La curva de oferta entonces se desplazaría a la derecha y solamente se detendría cuando se llegara al punto 3, que está en el mismo nivel de precio, puesto que los costes laborales y la productividad no han cambiado, suponemos, pero una cantidad Q' que es mayor que Q, o sea, aumenta la producción. Esto es aparentemente lo que dice la simetría, es decir, si la demanda aumenta, las empresas responden, ¿no? Y en cualquier caso, se podría ver que en el caso de la oferta, si solamente se mueve la oferta, pues habrá un exceso de producción y entonces se vuelve a retraer la curva de oferta hacia la izquierda. Sin embargo, si cambian las condiciones técnicas, como se ve en la parte de abajo, porque aumenta la productividad con la introducción de una máquina o la mejora del proceso productivo, se va desplazando al mismo tiempo, en la parte de la izquierda, el punto de intersección, o sea, el nivel del precio de equilibrio. Evidentemente la crítica, por tanto, no sería a estas movilidades y a estos ajustes que evidentemente se presentan como asépticos y no son nada asépticos, ¿no?, sino qué es lo que hay detrás de la demanda, porque no hay que olvidar que se trata, como dice Hayek muy bien, la demanda solvente. La demanda solvente no expresa las necesidades de la población, sino significa sencillamente el dinero. Fijaos, daos cuenta que precisamente el capitalismo es completamente opuesto e incompatible con la democracia económica, porque una de dos: o se usa el principio un hombre, un voto, o el principio un euro, un voto. Evidentemente en el mercado funciona el principio un euro, un voto. Da igual si dice hay mucha demanda, poca demanda. Cuando el mercado dice hay mucha demanda, es que puede ser uno. Con 1.000 millones de euros, pues sería lo mismo que 1 millón de personas con 1.000 euros, cada uno. Para el mercado es la misma demanda. Por tanto, la distribución de medios de producción y la distribución de la riqueza hace que la distribución de la renta y la representación de la demanda solvente, la demanda real por la demanda solvente, sea nula, ¿no? La crítica tiene que ir por esa vía, pero bueno. Y en cuanto a los costes, pues bueno, esto es algo más técnico, nos podemos saltar también. Rápidamente, entre las aportaciones, aunque voy a hacer críticas luego de la posición de Hayek, pero hay muchas cosas que me parecen muy interesantes en su libro, ¿no? Su insistencia en la forma de valor, en la forma social frente al contenido concreto, no solo del trabajo, la dualidad del trabajo, que ya se ha dicho, el trabajo concreto y abstracto, el fetichismo como una necesidad, el análisis del dinero, aunque hay una discrepancia, porque el dinero crediticio actual
Fijaos, una discrepancia y una contradicción, porque una cosa buena que tiene es que la teoría del trabajo productivo coincide con la de Marx y por tanto no hace diferencia entre los servicios y los bienes, porque de lo que se trata es de la organización de la empresa. Si es una empresa capitalista, da igual que produzca servicios, son mercancías, y si son trabajadores asalariados contiene plusvalor, por tanto es trabajo productivo de plusvalor. Sin embargo, el trabajo productivo de plusvalor en el sector financiero, que es el necesario para reproducir lo que es el dinero actualmente, si no trabajan los bancos no se reproduce el dinero, pues se considera improductivo, se considera que no es mercancía, sencillamente porque se confunde, en mi opinión, lo que es la dualidad trabajo productivo e improductivo con la dualidad trabajo reproductivo y no reproductivo, pero eso no llevaría muy lejos tampoco el tiempo. Insiste el libro muy acertadamente en que el capital, el libro tercero, es necesario para entender, incluso para definir el concepto de valor del libro primero. Insiste en la realización, en el valor de uso social, igual que si un trabajador o una pequeña empresa se dedica a trabajar para producir una cosa inútil, como el valor de uso es el presupuesto del valor, no habría valor, porque nadie querría esa mercancía. A escala social ocurre igual. Si la sociedad, por lo que sea, produce el doble de coches de lo que demanda la gente, la mitad de esos coches no tiene valor. Por tanto, el valor es evidente que requiere un momento en el mercado, digamos, en el salto mortal de la venta o no venta de la mercancía. Por tanto, todo eso está muy bien expuesto en el libro, y muchas de aplicaciones de estas ideas, yo coincido con él en su concepción del proletariado, su concepción estructural, su concepción del papel del Estado en la economía capitalista y de la necesaria abolición del Estado en la economía posterior, comunista, digo posterior, yo estoy convencido, en su posición antimoralista, antipersonalista, en la existencia en las estructuras económicas, los fundamentos, las leyes, las tendencias objetivas que se imponen a las voluntades de las personas y los sujetos, etc. Y ahora lo que voy a hacer son, lo que desde mi punto de vista son las limitaciones o los errores o los sesgos de la teoría monetaria del valor. Para empezar, habría que hablar, vamos a ver, la teoría monetaria del valor, evidentemente cuando uno lee el libro es una teoría laboral del valor, o sea, no es un rechazo de la teoría de Marx. Pero cabría preguntarse, ¿por qué llamarla monetaria y no monetario laboral, o simplemente laboral y verla? Yo entiendo, me parece muy bien, o sea, entiendo muy bien, es simplemente para plantear el debate, porque evidentemente en eso estoy de acuerdo, o sea, el dinero es la expresión necesaria del trabajo y del valor trabajo. Por tanto, todo eso tiene mucha importancia que se resalte. La cuestión es hasta qué punto no se olvida el otro lado de la cuestión, el aspecto productivo, etc. Yo pienso que algunos de los problemas del libro, de esta interpretación, tiene que ver con que no usa el número suficiente de categorías de valor que a mi juicio son imprescindibles para entender a Marx y para desarrollar a Marx, porque sabemos por el propio Heinrich el estado en que se quedó el conjunto de manuscritos del libro tercero, como Engels los juntó más o menos, en parte quitó de aquí, puso de allá y dio un resultado que aparece como mucho más coherente y acabado de lo que, no que fuera incoherente, que más acabado, como si fuera una cosa terminada, ¿no? Y en más había dudas o había cosas que no estaban terminadas, etcétera, y por tanto, pues todo lo que es lo que yo voy a llamar ahora P', pues evidentemente no estaba desarrollado, y por tanto tenemos la necesidad de desarrollar lo que él dejó acabado también, ¿no? Y después el lado de otro segundo aspecto, otra segunda limitación, es que cuando insiste en la competencia como el factor determinante de tantas cosas, por ejemplo de la mecanización y de la búsqueda de los costes mínimos para ganar cuota de mercado, etc., se olvida, pienso yo, de lo que es el otro factor y que es primario, que es el factor de la lucha capitalista obrero, ¿no? Y de la necesidad de subsumir, de la subsunción real del trabajador en el capital, la subsunción también desde el punto de vista técnico y material, es decir, el que la máquina imponga el ritmo de la producción y le quite la habilidad subjetiva que tenía el artesano
precapitalista, que era una habilidad subjetiva, y la convierta en una habilidad objetiva, es decir, que se apropie el capital de la fuerza productiva del trabajo y lo convierta en fuerza productiva del capital, como si el capital fuera productivo, que no lo es, pero al incorporarlo físicamente en las máquinas, pues es evidentemente una manera de doblegar, de acabar con la resistencia y de someter cada vez más al trabajador, ¿no? Ese impulso, por supuesto, no es incompatible con el otro, son las dos cosas las que mueven a cada capitalista y por tanto no hay contradicción, pero vamos a ver que la ausencia del énfasis en este aspecto que estoy resaltando yo tiene sus consecuencias para entender lo que es la magnitud del valor. Y entonces, por ejemplo, la primera consecuencia es que la triple reducción que, según Heinrich, hay que hacer para pasar, podríamos decirlo en el lenguaje más popular, para pasar de trabajo concreto a trabajo abstracto, para traducir las cantidades de trabajo de reloj. Imaginaos, tenemos aquí una empresa y un reloj para fichar. Llega la gente, mete su tarjetita y tal ficha. Sumamos esas fichas de la empresa a lo largo del año y nos da, yo que sé, 1.200.000 horas. Bueno, sería el trabajo concreto de esa unidad productiva, ¿no? Pero eso no es 1.200.000 horas de trabajo abstracto y de valor. Hay que esperar a ver, hay que entender eso en el contexto y en las interrelaciones con otras cosas para saber cuánto, como dice él, o sea, en qué cantidad de trabajo abstracto se convierte ese trabajo concreto. Bien, él habla de una triple reducción en ese contexto. Por una parte, dentro de un sector, dentro de las empresas que producen la misma mercancía, se imponen las condiciones medias de producción, la técnica normal, etcétera. Bueno, habría que matizar porque a veces son las condiciones medias, a veces son las condiciones mejores, a veces son las condiciones peores. Eso lo analiza más en el libro tercero con detalle, pero podríamos decir que eso no plantea mayor problema. En segundo lugar, el trabajo complejo. Trabajo complejo y el trabajo simple. Aquí hay que superar de una vez un poco lo que es la mala tradición de los ejemplos de los trabajadores, que parece que estamos hablando de los artesanos. Hoy en día un trabajador no produce nada. La unidad productiva es la empresa o la fábrica, ¿no? Que puede tener ahí incorporado su taller, su oficina, su lo que sea, ¿no? Es decir, hoy el trabajador es trabajador colectivo. Esto lo ha puesto muy, muy claramente analizado el trabajador colectivo Nagels, ¿no? El belga. Y por tanto, la complejidad del trabajo depende sobre todo de la complejidad de los medios de producción, por lo que decíamos antes, porque incorpora el avance científico y tecnológico en forma objetiva, ¿no? Y por tanto, vamos a ver, la productividad del trabajo, que se puede medir físicamente si estamos hablando de una misma rama, o que se puede medir monetariamente si estamos hablando entre distintas ramas, es una expresión de esa complejidad del trabajo, ¿no? Y en tercer lugar, la demanda solvente, lo que decíamos antes, que se puede producir X y el mercado solamente aceptar el 80% de X, pues hay un 20% de X que no tiene valor, ¿no? Se ha producido en exceso sobre lo que requieren los demandantes. Es decir, no sobre lo que requieren las demandas sociales en una sociedad democrática, no se trata de eso, estamos hablando del capitalismo, sino lo que requieren los que son portadores de una demanda solvente, con capacidad de pago, ¿no? Bien, esto me parece muy interesante, la triple reducción hay que hacerla, por así decirlo, pero es más confusa, menos desarrollada que la alternativa que pretendo mostrar a continuación, ¿no? Por otra parte, la transformación, el llamado problema de la transformación de valores en precios de producción, Heinrich prefiere llamarlo la conversión, aparece como no resuelta y como no importante. En el caso de... En su libro, pues dice, bueno, no tiene importancia, más no pretendía eso. En realidad, si uno atiende a la historia de los debates sobre la teoría del trabajo, esta ha sido la razón, la supuesta demostración de los críticos de la teoría laboral de que había un problema lógico al tratar la transformación de valores en precios de producción, Marx, ¿no? Ha servido de un arma fundamental para atacar a la teoría laboral, ¿no? Y muchos marxistas se han convencido en el fondo de que eso era así y han renunciado o han intentado hacer compatibles dos sistemas teóricos que son incompatibles, como el de Marx y el de la economía convencional, ¿no?
Por tanto, yo creo que sí tiene su importancia, pero además, en el planteamiento que voy a hacer, creo que se resuelve la cuestión de la transformación. Y después, la cuestión de si es posible demostrar o no, qué sentido tiene decir que Marx demuestra la teoría laboral del valor, y como digo yo, doblemente, atendiendo a lo que ocurre en la producción y atendiendo a lo que ocurre en el mercado. Fijaros, bueno, esto es este tema. No sé si se ve bien. Aquí habría que detenerse mucho porque hay que estar bastante familiarizado con los debates para entender, porque fijaros, uno puede decir, pero qué locura es esta de cantidades de categorías de valor. Bien, pues sí, creo que es necesario, porque cuando uno domina o tiene esto presente y delante y va leyendo el Capital, se va dando cuenta que a veces Marx está hablando del 2B, a veces del 3A o a veces del 5. Hay toda una serie de categorías de valor que aparecen en un contexto, desaparecen en otros, tienen un sentido o tienen otro sentido. Y muchas de las confusiones, muchos de los debates están mal orientados porque se deben a confusiones, porque no se usan los términos o los términos esconden los conceptos, ¿no? Por una parte está la columna A y la columna B. Es decir, los valores de la columna A serían los valores concebidos como cantidades de horas de trabajo. En la columna B, esos valores concebidos en su expresión monetaria. Le podemos llamar precios o valores de cambio, ¿no? La expresión monetaria, la forma del valor, trabajo de la columna de la izquierda. Esa idea es una primera idea. El paso de uno a otro, de una columna a la otra, para Marx es automático. Es la expresión de lo que ahí aparece pi. En los debates pues se le llama de muchas maneras, los anglosajones dicen melt, es decir, la expresión monetaria del tiempo de trabajo. Hay dos maneras alternativas. Por ejemplo, ahí se puede usar lo que a veces Marx hablaba, el precio es el valor de una mercancía comparado con el valor del dinero. Hoy podemos decir más coherentemente con el melt, el precio es el valor de una mercancía comparado con el valor del PIB, por ejemplo, ¿no? Que sería la inversa del PIB, ¿no? Por tanto, se trata de una traducción automática cuando estamos hablando de A y B, de una expresión. Por eso, más en el Capital, pues muchas veces dice valores y dices 70 libras. Tiene un valor de 70, no hay problema, porque es suponiendo que el valor del dinero es constante o que el valor del PIB está dado, ¿no? Por tanto, esa es una cuestión. Otra cuestión es la idea CD, el bloque de filas C y la fila D. Es la idea entre los valores y precios de tipo ideal, las categorías que necesitamos para entender la realidad, y los fenómenos de la realidad, los precios de mercado, que son los únicos fenómenos reales. Es decir, vamos a ver, fijaos, ni siquiera M es estrictamente hablando empírico, si queréis decirlo así, porque cuando el economista dice el precio del petróleo el año 2009 fue tanto, pues evidentemente es una media de distintos precios de petróleo de distintas calidades de distintos momentos, pero se dice el precio medio de tal mercancía en tal... Bien, pero ese es el fenómeno. Lo que ocurre es que los economistas neoclásicos y otros utilizan unas categorías para analizarlo y en el sistema además se utilizan otras. Por tanto, todas esas categorías, precio-producción, valor individual, valor social, tal, son un conjunto de categorías que está articulado, que tiene su orden de posición y su orden de conexión interna y que se aplican en sucesivas fases del análisis, ¿no? Por tanto, es muy importante tener en cuenta todos los que aparecen, a mi juicio, en el Capital. Por una parte, fijaos entonces en el bloque blanco C de cuatro filas, 1, 2, 3, 4, tendríamos, por una parte, valor individual o precio individual. Ojo, no el de la persona, no el del trabajador individual, se suelen poner esos ejemplos, insisto, el de la fábrica o el de la empresa. En segundo lugar, el valor del sector, de la rama productiva. En tercer lugar, el valor de producción o el precio de producción. Y en cuarto lugar, algo que esto ya es más novedoso, en los debates no aparece, vamos, yo he empezado a hablar de esto y que yo sepa, por ejemplo, Fred Moseley pues tiene un planteamiento similar, ¿no? Pero fijaos, la idea es, entre 1 y 2, la cuestión es la competencia intrasectorial. Es decir, el nivel
técnico y el nivel de productividad comparativo que tienen las distintas empresas de un sector que producen la misma cosa, gafas. Se lleva el catálogo al que produce la misma calidad a menor precio, ¿no? A menor coste, o bien con el mismo coste más calidad. La relación calidad-precio es lo que cuenta. Bien, pues entonces el valor individual, terminología que usa Marx, ¿no? Aunque pueda parecer un contrasentido porque el valor es siempre social, el valor individual es esto, es debido a la productividad diferenciada que tienen las distintas empresas, ¿no? El valor medio de la rama puede ser inferior o superior al valor de la empresa reguladora, la mejor, la más productiva, o las empresas más atrasadas, etc. Este juego de valores para analizar la competencia dentro de un sector es imprescindible. La ganancia, el plus beneficio, algo de lo que dice Heinrich habla en el libro y que es una motivación, por supuesto, y un impulso, no solamente una motivación, es una compulsión para cualquier capitalista, se basa en esta diferencia precisamente, ¿no? Pero por otra parte está la idea de que los sectores están interconectados y por tanto de que el capital se mueve libremente. El supuesto de Marx es el supuesto de los clásicos también y de los economistas actuales. No hay cortapisas ni obstáculos al movimiento del capital, ¿no? Si se supone luego un obstáculo es como una excepción y se puede analizar lo que ocurre en ese caso, pero el supuesto general es ese. Entonces el capital sale de donde se gana menos y se dirige a donde se gana más. Heinrich insiste muy bien en que el crédito facilita ese movimiento del capital, porque no se mueve el capital fijo, no te llevas una máquina de aquí a allí o una instalación industrial completa, ¿no? Pero sí el dinero líquido y algunos activos pues disponibles, realizables, etcétera, que se pueden trasladar de un sitio a otro más rápidamente, y en cualquier caso se trataría del capital marginal, el nuevo, el incremental, ¿no? Pues eso hace que los precios de producción, es decir, los que incorporan esa ganancia media como tendencia ideal, porque en la realidad no se dan esos precios con esa ganancia media, ¿no? Los que imponen esa ganancia media como tendencia ideal difieren de los precios proporcionales a las cantidades de trabajo de la fila anterior, ¿eh? O sea, los precios y valores de la fila 3 son cuantitativamente distintos de los de la fila 2. Fijaos, en el caso de la fila 3 ya estamos hablando de cantidades de trabajo abstracto. Cuando yo pongo ahí, por ejemplo, en la fila 1, en el recuadro 1A, que el valor individual que simbolizo con I latina, ¿no? W es el valor sectorial, P es el precio de producción, P' es el precio de producción modificado, al que ahora me referiré. Cuando está entre paréntesis con un subíndice C, lo que se dice es trabajo concreto, medido en trabajo concreto. Y a la derecha de la desigualdad o de la igualdad no aparece el subíndice, quiere decir que es trabajo abstracto. Lo importante es ver que en una empresa nosotros podemos medir con reloj la cantidad de horas de trabajo concreto, y esa no coincide en general con la cantidad de trabajo abstracto, ¿no? No coincide en el caso individual ni en el caso sectorial, pero en cuanto a precio de producción ya sí coincide, porque, aquí está la clave, ¿no? Porque lo que no queda claro en el libro de Heinrich es la diferencia entre un precio regulador y un precio efectivo. En el mercado puede haber desequilibrio, puede haber exceso de oferta o exceso de demanda. Si uno dice, él habla mucho de que son los precios o lo tal que se observa en el mercado. Ojo, lo que se observa en el mercado puede ser precios de desequilibrio, es decir, precios por debajo de los precios reguladores. El precio regulador puede ser en este caso el precio de producción, y esa es la expresión acabada del valor. Entonces eso es lo que expresa la cantidad de trabajo abstracto de los productores de la mercancía J, que no tienen por qué ser, puede ser según los casos, según el grado de productividad comparativo de las empresas y según la composición orgánica del capital comparativa de los sectores, así será la correspondencia entre cantidades de trabajo concreto y cantidades de trabajo abstracto, ¿no? Más en particular, la composición en valor del capital verticalmente integrado de cada empresa es lo que explicaría las diferencias
sectoriales a efectos de coeficientes reductores de trabajo concreto en trabajo abstracto. Y la cuarta fila, la P', hasta cierto punto no la podríamos saltar si no quisiéramos profundidad, pero para mí me parece muy importante. Fijaos hasta qué punto es importante, porque todo el mundo se ha fijado en la tercera, en los precios de producción de las secciones 1 y 2 del libro tercero del Capital. Pero a partir de las secciones 4 en adelante, cuando Marx deja de hablar del capital industrial, empieza a hablar del capital comercial, del capital financiero, de la renta de la tierra, etcétera, y sus proyectos de continuar estudiando el Estado, el monopolio, etcétera, el comercio mundial, todo eso está por hacer, lo dejó sin hacer, pero da insinuaciones de algo que alguna vez llama precio de producción auténtico y que lo distingue del precio de producción auténtico, verdadero o real. Ahora mismo no me acuerdo porque cuando estuve trabajando hace un tiempo usé en español y en inglés. Creo que es verdadero y que no coincide con otro precio de producción. Fijaos, ¿por qué? Pues porque si todo lo anterior se ha referido al capital industrial teórico, que no es el de la industria, también el de los servicios y también el de la agricultura, ¿no? Pero en ausencia de un intermediario comercial, financiero, etcétera, etcétera. Cuando damos entrada a estos personajes, al Estado, etcétera, entonces aparecen impuestos indirectos sobre este tipo de mercancía que a lo mejor es el 18%, aquí el 6%, aquí es una subvención. Luego, a la hora de comprar los insumos, las empresas están incurriendo en unos costes monetarios que dependen no solamente de los valores de trabajo que se han estudiado y de los precios de producción, sino también, por ejemplo, de los impuestos indirectos o subvenciones, o también de que el margen comercial con que se venden ciertos productos sea mayor o menor, o también de que el tipo de interés sea una carga mayor o menor sobre la plusvalía generada debido a que hay sectores más endeudados que otros por la estructura técnica del activo, o debido a que en determinado sector puede haber un grado de monopolio o un monopolio natural que temporalmente mantenga un precio por encima del regulador normal. O sea, que hay una serie de diferencias que podríamos considerar que entran en el precio regulador porque no se deben a las condiciones a corto plazo de mercado, sino que son estructurales. Pero son estructurales en un caso de estudio que es menos utilizado por los estudiosos, ¿no? Puesto que es el capital industrial más los otros capitales más el Estado. Normalmente casi todo se ha referido al estudio puro del capital industrial. Y eso es importante porque eso nos permite fijar, bueno, aquí ya sé que no se ve absolutamente nada, pero fijaros, a ver si encuentro. Esto nos permite, bueno, ver que en las definiciones del valor, de los precios de producción, etcétera, a la izquierda, poniendo P', que son estos precios de producción verdaderos, solucionamos la cuestión famosa de la transformación, que deriva que en las ecuaciones de valor y de precios de producción tradicionales de toda la literatura o de la mayoría de la literatura se utilizan para valorar los insumos, en un caso los valores, en otro caso los precios de producción. Entonces es imposible mantener las dos igualdades, es decir, suma de valores y suma de precios por una parte, suma de plusvalías y sumas de beneficios por otra parte, y mantener una tasa de ganancia única en valor e impreso. Bien, a esto voy a volver luego, pero digo, se soluciona con estos P', ¿no? Por eso es importante. Pero fijaos, antes de volver ahí, aquí que por lo menos se ve la parte de la derecha, se ve algo, ¿no? Porque ya sé que normalmente esto no se ve, pero quería tener una idea yo también. Fijaos, esto es un ejemplo real. Fijaos, vamos a ver, aquí hay arriba una rama, estoy suponiendo que hay una economía con dos sectores, la de arriba y la de abajo, y en cada sector dos empresas. La estructura de costes de cada empresa está representada por la curva de coste medio de la escala óptima, ¿no? Y la que aparece en rojito es lo que sería una media o una media ponderada de lo que ocurre en el sector, ¿no? Y después a la izquierda está lo que ocurre en el mercado y el hecho de que pueda haber sobreproducción o subproducción y por tanto desviación del precio de desequilibrio sobre el precio de equilibrio, el precio regulador, ¿no? Entonces, bien, en ese contexto, antes de pasar a... Fijaos, la línea punteada que va entre las dos curvas negras, en la parte de arriba está cercana a la curva de arriba, en la parte de abajo está cercana a la curva de abajo. ¿Por qué?
Pues porque normalmente hay, hablando en la terminología clásica, hay una transferencia de valor desde las ramas de baja composición de capital a las de alta composición de capital, ¿no? Es decir, dicho ahora en terminología de Heinrich y en la misma que yo uso, el trabajo abstracto, es decir, el coeficiente que traduce a trabajo abstracto el trabajo concreto en ramas de alta composición es mayor que en las ramas de baja composición de capital. Por tanto, una hora de trabajo en un sector puede equivaler a 3 horas de trabajo abstracto y en otro sector puede equivaler a 2 o a 1 o a 0,5. Entonces, para un ejemplo concreto de donde salen estas curvas, hecho en el Excel, todos esos números